Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Agradecerles la presencia en este Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Hemos convocado para informar sobre dos temas fundamentalmente y responder también a las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Queremos informar sobre el estado que guarda la sentencia del segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo, que prácticamente le da la victoria jurídica al Sindicato Mexicano de Electricistas en su lucha por regresar al trabajo. Como ustedes saben, el gobierno federal, a través del SAE, interpuso un recurso de revisión de esta sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y queremos actualizarlos sobre ese tema. El otro tema que queremos abordar el día de hoy es nuestra participación en el Congreso Internacional de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía, UIS-TEP. Este se celebró el 28, 29 y 30 del mes pasado en la ciudad de Caracas, Venezuela. Traemos importante información acerca de los acuerdos de este Congreso y también de la participación del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, para abordar el primer tema, actualización sobre la situación jurídica de la sentencia del segundo tribunal, le voy a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. Bien, buenos días a los medios de comunicación presentes, agradecerles su presencia a esta rueda de prensa convocada por nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Sobre el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, derivado de la defensa que hemos hecho jurídica, y sobre el amparo 1337/2010, queremos señalar que es un asunto ya juzgado en todas las instancias del Poder Judicial en este país, ya se pronunciaron, y cada día que pase sin que se ejecute la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral, le va a salir más caro al gobierno, porque se van a seguir acumulando los salarios caídos con las prestaciones, el pago de impuestos sobre la renta y el pago de las cuotas obrero-patronales. Por eso hemos hecho esta rueda de prensa para hacer un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva, y hoy mismo hacemos público el llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto, que a través de la Secretaría de Gobernación se reanude la mesa de negociación producto de la lucha del sindicato que se estableció mediante acuerdos firmados por la institución que es la Secretaría de Gobernación. Hay dos acuerdos, uno del 13 de septiembre del 2011 y que fue refrendado el día 12 de septiembre del 2012. El primer punto es la reinserción laboral y productiva de los trabajadores que no hemos aceptado la liquidación, que nosotros creemos que con la sentencia que se otorga, el amparo que protege la justicia federal del sindicato, ese punto queda resuelto. Simplemente es ponernos de acuerdo en la Secretaría de Gobernación para que en esta mesa se llame ya al secretario de Energía, al propio director de la Comisión Federal de Electricidad, iniciemos la negociación del regreso al trabajo de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los recursos que interpuso el SAE, el recurso de revisión, y fue enviado a la segunda sala, pues no es otra cosa más que manejarlo ya políticamente, así lo entendemos. Legalmente ya es improcedente un recurso de revisión, toda vez que la segunda sala ya se había pronunciado en mayo del 2011 sobre un recurso de atracción que había solicitado la PGR, diciendo que era un asunto relevante, un asunto que tenía temas de constitucionalidad, y la segunda sala resolvió que no había asuntos relevantes, que no había asuntos de constitucionalidad y que el Tribunal de Circuito en materia laboral tenía todas las facultades para resolverlo. Así lo hizo, incluso le dio los lineamientos al segundo tribunal de cómo resolver la sentencia. Por eso decimos que cada día que pase va a salirle más caro
al Estado mexicano, porque se van a seguir acumulando salarios caídos y los que se sigan venciendo hasta el regreso al trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy bien, sería bueno hacer un paréntesis sobre este tema, que es muy importante para el sindicato, por si ustedes quisieran hacer alguna pregunta respecto a este tema, la situación jurídica de la sentencia. En este sentido, no aplicaría en un momento dado la nueva Ley Federal del Trabajo. No, la nueva Ley Federal del Trabajo, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el último día del mes de noviembre, prácticamente afecta a los trabajadores que traen condiciones generales de trabajo, y ninguna ley puede ser retroactiva. Entonces aquí, incluso si ustedes checan en los transitorios de esta ley, hay plazos para que la autoridad laboral, así como los propios patrones, implementen las nuevas formas de contratación y de trabajo. Nosotros somos del apartado A, somos un sindicato de industria con un contrato colectivo de trabajo que está por encima de lo que establecen las condiciones generales de la Ley Federal del Trabajo. Entonces así lo dejamos claro, ninguna ley puede ser retroactiva. En este sentido, el contrato colectivo de trabajo del ESME, que está registrado en la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje, sigue vigente a partir de la sentencia del Tribunal de Circuito en materia laboral. Por otro lado, ¿han tenido acercamientos con el nuevo secretario de Trabajo o los van a tener para abordar este asunto? Pues prácticamente el tema del ESME está en la Secretaría de Gobernación. Hoy creemos que la Secretaría de Gobernación, como jefe del gabinete, tendrá todas las facultades y atribuciones para llamar a los secretarios de Estado que se requieran para la solución del conflicto. Forzosamente tendrá que intervenir el secretario del Trabajo para la firma del convenio que resuelva el conflicto del ESME, eso es indudable. También tiene que intervenir el secretario de Hacienda, porque es un asunto que debe de cuantificar tanto el gasto corriente, que son los salarios de los trabajadores a partir del ejercicio del 2013, más cuantificar el tema de los salarios caídos, el impuesto sobre la renta y las cuotas patronales. También debe de intervenir el secretario de Energía y bueno, el director de la Comisión Federal de Electricidad, con quien hemos tenido comunicación vía telefónica, es con Enrique Miranda Nava. De hecho, le vamos a enviar un documento el día de hoy solicitando la instalación de esta mesa, que es uno de los temas que dejó pendiente el gobierno de Felipe Calderón. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Por ejemplo, en el caso del conflicto del ESME, ya se fue el gobierno de Calderón. De hecho, ayer se comentaba que en realidad esta es una derrota para todos los sindicatos que agredió el gobierno de Calderón, porque pues ya se fue y nadie lo va a juzgar. Entonces, ¿ustedes consideran que de verdad Enrique Peña Nieto trae la intención de solucionar este conflicto, o en realidad solamente se van a dar largas porque fue lo que se dio? Bueno, Felipe Calderón prácticamente se fue derrotado porque su partido perdió la presidencia de la República y perdió por hacer una serie de actos que van a marcar el sexenio de Felipe Calderón, un gobierno que deja pobreza extrema en el país, más de 65 millones de pobres. Se incrementaron en su sexenio 10 millones más, 15 millones están en la extrema pobreza. Hay 65,000 muertos por su guerra fallida en contra del crimen organizado, entre ellos hay 14,000 niños, hay 25,000 desaparecidos, hay una deuda pública impagable de 5.5 billones de pesos, dejó endeudadas a las empresas públicas más importantes del país como Pemex, como CFE, una deuda también gravísima en la seguridad social,
escándalos de corrupción terribles, incluso el que hoy se maneja en los medios de comunicación, que funcionarios del gobierno de Felipe Calderón recibieron dinero del crimen organizado, como el que estaba en seguridad pública, y se va también derrotado porque quiso extinguir al Sindicato Mexicano de Electricistas. Todos estos errores que cometió Felipe Calderón, pues se lo cobró la sociedad y perdió la presidencia de la República para siempre. Hoy vemos que su partido está profundamente dividido, va a dejar también en el desempleo a todos sus panistas que tuvieron empleo durante 6 años o 12 años en el distinto gabinete. Y sobre todo hoy hay una sentencia judicial en el caso nuestro, una sentencia judicial que obliga a la autoridad al cumplimiento de la misma. Pues por eso hacemos el llamado al gobierno entrante para que podamos retomar esa mesa de negociaciones, porque lo firmó la institución. Aquí no es borrón ni cuenta nueva. Y además el responsable del pago de los salarios caídos y los que se sigan venciendo, pues hay un responsable. Y me parece que de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades a Servidores Públicos, el primer responsable de este quebranto al erario público es Felipe Calderón, está también Javier Lozano, y entonces hay varias autoridades que tienen que hacerle frente para aplicarle esas responsabilidades. Uno puede ser el Congreso de la Unión, tiene facultades Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Otro es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y otro es el gobierno que entra. El gobierno que entra tendrá que revisar pues todo el problema que le dejaron pues, para poder entrar. Hoy en día pues no pueden hacer a un lado los conflictos que en el propio inventario de las condiciones que termina el gobierno de Calderón, pues está el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo quisiera agregar algo al respecto. Es un problema de legalidad. Si se cumple o no la ley en el país. Nosotros siempre hemos dicho que la solución del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas pasa por la restauración del Estado de Derecho. Si el gobierno en turno tiene la disposición para arreglar los problemas que heredó, tiene que pasar necesariamente por restablecer el Estado de Derecho en relación al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, estando de por medio una sentencia del Poder Judicial de la Federación que ampara y protege a la organización del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces es un problema de legalidad. El gobierno está obligado a cumplir con la ley y la sentencia es clara en cuanto establece el patrón sustituto para todos los trabajadores despedidos de Luz y Fuerza del centro. Entonces se tiene que cumplir. Las condiciones pues se van a establecer en la mesa de negociación. Es un problema de cómo se aplica entonces la ley, pero primero que nada tiene que haber el reconocimiento de que el problema jurídicamente está resuelto, es una cosa juzgada y el gobierno tiene que acatar la sentencia del tribunal. Y por otro lado, en relación a la sentencia, tenemos que decir que el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene un plan de acción de manera de que este asunto se ventile en la opinión pública nacional. Estamos por publicar un libro que va destinado a los estudiantes de Derecho en México, a donde el caso del sindicato se expone a través del análisis del contenido de la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Entonces, es una forma de visibilizar que el carácter de la sentencia se ajusta al Estado de Derecho en México y que tiene que ser ejecutado. Estamos también en pláticas con diferentes personalidades prestigiadas del mundo de la academia, de la investigación, de la política, quienes van a promover una carta, Amigos Curi, que es un criterio de cómo debe juzgarse bajo los parámetros internacionales del derecho la promoción de esta revisión por parte del SAE de la sentencia del segundo tribunal. Entonces, eso también visibiliza. Vamos a promover foros, estamos buscando hacer un foro en la misma Cámara de Senadores
con especialistas en la materia, con investigadores y juristas del derecho laboral, del derecho constitucional, también para visibilizar que la sentencia del tribunal es inapelable, es inatacable, que es cosa juzgada y que, ajustándose al Estado de Derecho, tiene que ser cumplida por el gobierno federal. Vamos también en una promoción de firmas, estamos recolectando miles de firmas, ahorita llevamos cerca de 100,000 firmas de ciudadanos mexicanos que solicitan a la Suprema Corte de Justicia rechace el recurso de revisión interpuesto por el SAE porque no hay cabida a ese recurso. Eso es importante destacar. Y también anunciamos que estamos realizando una campaña de solidaridad internacional que más adelante vamos a tocar en el tema del Congreso, pero podemos anticipar que el Encuentro Sindical Nuestra América, que la propia Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía, en el mes de enero realizarán acciones de protesta en consulados y embajadas de México en el mundo para exigir la solución al conflicto del ESME. Y también anunciamos que en el mes de febrero la Unión Global Industrial realizará una jornada de días de acción en solidaridad con el sindicalismo mexicano, buscando la solución al conflicto de Mexicana de Aviación, de los mineros y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Con esto queremos decir que no va a ser tan fácil que nos quieran hacer una chicanada jurídica en contra de la resolución, porque la opinión pública nacional e internacional estará informada de la evolución de este conflicto. Mantente alerta a nuestra transmisión.